I've been waiting, I've been wanting, and it's not getting better. I've been searching, I've been wondering, and it's not getting easier. Bakit di nababago? Buenos días, espero como siempre que se encuentren bien. También espero que hayan descansado en la semana de receso académico. Esta semana revisaremos conceptos básicos para la rehabilitación de dientes tratados con endodoncia, empleando postes o pernos intrarradiculares para su rehabilitación. Si recuerdas, cuando revisamos el tema resina como relleno cameral, te comentaba que para poder usar la resina como relleno cameral y darle a nuestra preparación estabilidad, soporte y retención, requerimos de suficiente estructura dental remanente, independientemente si el diente es vital o tiene endodoncia. Vamos a recordar. En los ejemplos que has visto son situaciones clínicas en las que el remanente dental permite la aplicación de un material de relleno, estableciendo las condiciones adhesivas para que el material no se desplace. Mucho se ha discutido sobre cuál es el límite de la estructura dental disponible para que el núcleo de relleno de resina pueda ser indicado sin el riesgo de futuras fallas o desplazamientos. Es sumamente difícil establecer parámetros rígidos. Sin embargo, parece claro que el material de relleno depende de la disponibilidad del sustrato dental para que se adhiera al remanente coronario y cumplir con su función de dentina artificial. Por lo tanto, las coronas dentales muy destruidas ofrecen poca disponibilidad de estructura dental para que ocurra la adhesión del material de relleno. Por lo tanto, dientes con destrucción pequeña o moderada son elegibles para recibir núcleos de relleno de resina, especialmente si son vitales. Sin embargo, incluso los dientes desvitalizados pueden recibir núcleos de resina de relleno sin ningún tipo de anclaje radicular, siempre que su remanente coronario sea adecuado. Sin embargo, si el grado de destrucción coronaria es enorme y no hay suficiente estructura dental remanente, se hace necesario el anclaje intraradicular, independientemente si el diente es vital o es no vital. Una radiografía de diagnóstico determinará la necesidad o no de un nuevo tratamiento de endodoncia, si es que el diente ya tiene una endodoncia previa. Si el diente es vital, la radiografía nos va a dar una indicación para una endodoncia con fines protésicos. Es esencial destacar que independientemente del tipo de retención intraradicular, sean postes colados, metálicos, postes de cerámica, postes de fibra de vidrio o inclusive postes prefabricados, el principal objetivo debe ser el restablecimiento de las mejores condiciones estructurales y biomecánicas del conjunto corona raíz para recibir la restauración protésica. Y recuerda, la función del anclaje radicular a través de un poste es dar sustento al material del núcleo o también llamado muñón y contribuir con el restablecimiento del volumen coronario destruido, proporcionándole a la preparación dental forma de retención y resistencia del desplazamiento de la futura restauración. Reconstrucción del diente con endodoncia.
Particularidades del diente con endodoncia. Un diente que ha sido sometido a un tratamiento de endodoncia tiene algunas características que lo hacen diferente de los dientes vitales y que influyen sobre la restauración. La primera diferencia importante es que el diente con endodoncia existe la posibilidad de utilizar el conducto radicular para ayudarse en la restauración, ya sea para apoyar la retención o para mejorar la asociación entre la corona dentaria restaurada y la raíz. La segunda diferencia, el diente desvitalizado pierde el efecto biológico que la pulpa ejerce sobre la dentina, como son los procesos de la aportación de fluido dentinario, formación de dentina esclerótica y formación de neodentina, y que al final se traduce en una pérdida de elasticidad, que poco a poco va haciendo el diente más sensible a la fractura. Este hecho induce a que muchos profesionales opinen que cualquier diente con endodoncia debe ser protegido con una corona de recubrimiento total. Sin embargo, esta filosofía de pensamiento no es correcta. En la actualidad se piensa que la fragilidad de los dientes con endodoncia se debe más a la pérdida del tejido que suelen tener estos dientes por las lesiones de caries preexistentes y por la vía de acceso al sistema de conductos. La pérdida de humedad no parece reducir en absoluto la resistencia del diente y predisponerlo a una fractura. La tercera característica del diente con endodoncia es que por lo general presenta una importante destrucción de la corona, ya sea por el proceso que dio origen a la necesidad de realizar un tratamiento de conductos o simplemente por la tendencia a hacer aperturas camerales muy amplias para facilitar la instrumentación. La conservación de los rebordes marginales es muy importante para evitar las fracturas coronarias. Las cavidades mesio-oclusodistales que rompen los rebordes marginales son las de mayor riesgo de sufrir fracturas en las cúspides, sobre todo en los premolares superiores debido a la gran inclinación de sus vertientes cuspídeas. Condicionantes de la reconstrucción post-endodóntica. Existen algunos factores que pueden influir muy directamente sobre el planteamiento general de la restauración, independientemente del material de obturación que se haya elegido. Número 1. El entorno biológico. No tiene sentido plantear la restauración de un diente cuando su entorno biológico asegura un fracaso de las estructuras de soporte. Por ello, es necesario hacer una valoración del estado periodontal del diente y de las posibilidades de éxito a largo plazo. En caso de encontrar deficiencias que pudiesen ser causa de fracaso, es necesario resolverlas antes de plantear la reconstrucción del diente. Número 2. Momento de la restauración. Un tratamiento de conductos exige al menos la realización de una preparación cavitaria en la corona para acceder a la cámara pulpar. Las restauraciones de los tejidos perdidos debe realizarse lo más pronto posible, entre otras razones para evitar la posible contaminación de los conductos por bacterias. Si el sellado de la restauración no es hermético, pueden penetrar en los conductos toxinas bacterianas que podrían obligar a repetir la instrumentación y la obturación de los conductos.
Por ello, el diente con endodoncia se debe restaurar lo antes posible. Si la restauración definitiva debe aplazarse por cualquier motivo, es necesario colocar una restauración provisional hermética capaz de mantener el sellado hasta el momento de la restauración final. Número 3. Tamaño y localización del proceso causal. La razón más frecuente para tener que realizar un tratamiento de conductos es la presencia de caries, sobre todo cuando se ha producido una gran destrucción de tejido dentario. La cavidad que se realiza para eliminar la caries debe independizarse de la cavidad que se practicará para la apertura cameral. A veces pueden ser coincidentes, pero la mayoría de las veces no lo son. Solo la cavidad de acceso a la cámara pulpar reduce la resistencia coronaria a la fractura a menos de la mitad de la que tiene el diente intacto. La apertura cameral debe hacerse siempre de acuerdo a las reglas que permiten un correcto acceso al sistema de conductos. Intentar aprovechar la cavidad preparada para tratar la caries como vía de acceso para realizar el tratamiento de conductos suele dar lugar a una instrumentación incorrecta. Intentar realizar el tratamiento aprovechando esa vía de acceso impedirá una instrumentación adecuada. El hecho de preparar dos cavidades independientes, aunque en la mayor parte de los casos se comuniquen entre sí, hace generalmente que la destrucción de la corona del diente con endodoncia sea más amplia, pero esto es preferible porque se logrará una entrada al sistema de conductos más adecuada. Número 4. Tipo de diente. Algunas características del diente que se va a tratar, tales como la anatomía de la corona, el número y la forma y tamaño de las raíces, la función masticatoria que desempeña tal diente, la participación en una prótesis fija o removible, influyen también en la restauración, tanto en la selección del material ideal como en la técnica restauradora. Por ejemplo, la restauración de un premolar superior con las vertientes cuspidias muy pronunciadas deberá contemplar algún sistema de protección cuspidia para evitar una posible fractura. Los premolares superiores son propensos en sí mismo a la fractura, pero lo son mucho más si han soportado un tratamiento de endodoncia, no solo porque el aumento de fragilidad de las estructuras dentarias, sino porque la apertura cameral para la endodoncia se hace en el centro de la cara oclusal, rompiendo parte de las estructuras dentarias que unen las cúspides. Una incrustación con recubrimiento cuspideo o una corona de recubrimiento total pueden ser la indicación de elección para estos casos. Número 5. Requerimientos estéticos. Los dientes con altos requerimientos estéticos tienen también algunos condicionantes de técnica. Por ejemplo, antes de restaurar con resina compuesta un incisivo con endodoncia, hay que asegurarse de cortar las puntas de gutapercha más allá del nivel que marca el borde libre de la encía, para evitar que con el paso del tiempo el aspecto estético del tercio cervical del diente se deteriore. Este detalle tiene menos importancia en los dientes posteriores y menos aún si el diente va a ser recubierto con una corona protésica. Igualmente, en los dientes con responsabilidad estética que no van a ser recubiertos protésicamente, hay que asegurarse de no dejar restos hemáticos en la cámara pulpar después del tratamiento de conductos, ya que terminan por teñir de oscuro el diente. En estos casos de dientes teñidos, las restauraciones
tiene que completarse con un blanqueamiento interno y a veces terminar en un recubrimiento vestibular con carillas de cerámica, en lugar de una simple restauración con resina compuesta. Aún así, el éxito de la restauración del diente con endodoncia depende de varios factores que han de tenerse en cuenta en conjunto, como una adecuada selección del perno o poste y eliminar la menor cantidad posible de tejido dentario sano remanente, sobre todo a nivel cervical, con el objeto de preservar la presencia del efecto férula o de abrazadera. Complementos de retención. Es frecuente que para la restauración de un diente con endodoncia se necesite más retención de la que se puede obtener aprovechando únicamente los tejidos dentarios remanentes. En estos casos, la odontología pone a nuestra disposición diferentes sistemas de retención complementaria. Los sistemas extradentinarios de anclaje complementario de las restauraciones son los pines y los pernos. Los pines intradentinarios en la actualidad están restringidos a las restauraciones con amalgama de plata o a las resinas para aumentar la capacidad de retención del material restaurador, pero están contraindicados en la restauración de dientes con endodoncia. Por otro lado, tenemos los pernos o postes. Son un complemento muy utilizado en la restauración del diente con endodoncia. Su utilización está sujeta a una serie de requisitos que condicionan su indicación. Se indican en caso de raíces con tratamiento de conductos correcto, con morfología de conductos adecuada. Puede darse muchas situaciones en las que están contraindicados por dificultades técnicas, como son dificultad de acceso, instrumentos fracturados dentro de las raíces o la morfología, como puede ser raíces muy curvas o estrechas. A los pernos o postes se les han atribuido dos funciones. 1. Favorecer la retención de las restauraciones y 2. Incrementar la resistencia de la unión entre raíz y corona. La primera es verdadera, la segunda no tiene fundamento científico. En la actualidad se considera que la única utilidad real de los pernos o los postes es la de retener el muñón. Es aceptado ya universalmente que no tienen capacidad para reforzar los dientes tratados endodónticamente y, en todo caso, lo que hacen es debilitar al diente por la estructura que hay que eliminar para labrar el lecho que va a albergar el poste. El fracaso de la restauración se debe, en primer lugar, a la fractura radicular y, en segundo lugar, a la pérdida del perno muñón y a la fractura del poste. Los pernos o postes son elementos accesorios de retención que se fijan dentro del conducto radicular después de haber realizado la endodoncia. Generalmente se emplean para confeccionar muñones que luego serán recubiertos por una corona de recubrimiento total. La selección del tipo de perno o poste depende fundamentalmente del material con el que se va a realizar el muñón, aunque también influyen otros factores como la necesidad de retención de la restauración, la resistencia a la fractura del perno y del diente remanente. Las dimensiones ideales de los pernos varían en función de la morfología de la raíz, de la forma y dimensiones del muñón que se va a realizar.
Hoy en día tenemos una gran cantidad de postes o pernos. Sin embargo, hay algunas reglas que debemos tomar en cuenta. Número 1. El perno o poste es más retentivo cuan más largo es. Sin embargo, siempre debe respetarse los 4 o 5 milímetros más apicales del conducto para garantizar el sellado apical. Un tamaño de la proporción radicular del perno entre la mitad y 2/3 del conducto radicular es suficiente para garantizar la retención con poco riesgo de fractura radicular. Número 2. El grosor no debe ser mayor de la tercera parte del diámetro de la raíz. Los pernos muy gruesos no son más retentivos y sin embargo aumentan mucho el riesgo de perforación radicular. 3. La anatomía de la raíz debe conocerse muy bien antes de preparar el lecho para el perno. Las raíces curvas solo permiten pernos muy cortos y en ellas se aumentará el riesgo de perforación. Las raíces con concavidades laterales son de alto riesgo porque el lecho puede adelgazar peligrosamente la pared, conduciendo a una perforación lateral. Diseño del efecto férula. Se debe tener cuidado especial en la restauración de un diente con una cantidad mínima de estructura dental coronaria remanente. Por ejemplo, cuando la corona clínica completa se encuentra cariada y solo permanece la raíz, en este caso será necesario colocar un poste para obtener la retención suficiente. Por lo general, al disminuir la longitud radicular, aumenta la longitud de la corona, dando como resultado una proporción desfavorable de palanca de la corona contra la raíz. Las cargas horizontales son soportadas y transferidas por el poste a la raíz, provocando una presión traccional extrema, aumentando así drásticamente el riesgo de una fractura radicular. Una preparación marginal que abarque toda la raíz de manera efectiva participa en la transferencia de las fuerzas horizontales hacia la raíz y disminuye las fuerzas transferidas por el poste hacia cervical en el lado opuesto. Por lo general, dicho cuello o preparación en todos los 360 grados de el diente actúa como una abrazadera y se denomina efecto férula. En los dientes anteriores, un prerequisito es el establecimiento de una férula de refuerzo de 1.5 a 2 milímetros, mientras en los premolares es suficiente 1 milímetro. Si no es posible esta longitud, debes considerar un procedimiento quirúrgico denominado alargamiento coronario. Resumen: los dientes con endodoncia pueden recibir núcleos de resina para proporcionar estabilidad, retención y soporte a la restauración, siempre y cuando haya suficiente estructura dental sin la necesidad de un poste radicular. La función del poste es dar sustento al material del núcleo o también llamado muñón y proporciona una preparación artificial que sirva de sustituto para la restauración final. Los postes no tienen la capacidad para reforzar los dientes tratados endodónticamente. No todos los dientes con endodoncia requieren un poste y corona. Los dientes con endodoncia deben recibir poste y protección cuspal si hay gran pérdida de estructura dental remanente. El poste es más retentivo cuan más largo es.
Sin embargo, se debe respetar de 4 a 5 milímetros apicales del conducto para garantizar el sellado apical. El poste debe tener una longitud del 50% como mínimo medido de la cresta alveolar al ápice radicular o de 2/3 partes de la longitud radicular para garantizar la retención. El grosor debe de ser 1/3 parte del diámetro radicular. Debes realizar una preparación marginal que abarque toda la raíz en sus 360 grados. Esta preparación participa en la transferencia de las fuerzas horizontales hacia la raíz y disminuye las fuerzas transferidas por el poste hacia cervical, reduciendo el riesgo de fractura. A este fenómeno se le denomina efecto férula. Gracias por tu atención y síguete cuidando. Cualquier duda o comentario, por favor, házmelo saber. La próxima semana revisaremos el protocolo clínico para la colocación de un poste de fibra de vidrio. Gracias. I've been waiting, I've been wanting, and it's not getting better. I've been searching, I've been wondering, and it's not getting easier.